Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Un gusto poder estar acá contigo una vez más, un viernes de estudio. Continuamos con el libro de Hechos, un libro que nos está dando tremendas lecciones en nuestra vida como iglesia, en nuestra vida de comunidad de fe, en cuanto a nuestro compromiso y responsabilidad de cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos. Cuando leemos el libro de Hechos nos damos cuenta de que cada página lo que está contando es la iglesia en acción, la iglesia haciendo discípulos. Y eso es lo que tenemos que estar viviendo el día de hoy, mis hermanos, como iglesia. Tenemos que estar haciendo discípulos. A veces nuestra vida de iglesia se limita a un día en reunión entre nosotros. Pero la vida de la iglesia, gran parte de la vida de la iglesia es el discipulado. Así que tú y yo tenemos que ponernos las pilas, tenemos que hacer discípulos. Tenemos que rendir buenas cuentas de lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Recuerda que somos administradores y en este caso somos administradores de la palabra de Dios. La palabra del Señor, este precioso tesoro que nosotros tenemos que administrar. Somos mayordomos y tenemos que usarlo de la forma correcta. Así que la forma correcta es comunicar esta verdad a muchos. Leía un post en Facebook que se me hizo bastante interesante. Una frase sencilla, una frase muy simple, pero que tiene una gran verdad encerrada y trae un gran señalamiento también. La frase decía: no tenemos tiempo para Dios, pero que queremos pasar una eternidad con Él. Se me hizo esa frase muy certera y retadora para la vida de la iglesia. Así que mi hermano, mi hermana, veamos este libro también con el compromiso, no solo de aprender de la historia de la iglesia, sino descubrir la misión de Dios hacia nuestras vidas, lo que nos ha encomendado. Y tomar compromiso cada vez que terminemos de leer, un reto a nuestras vidas. ¿Cuál es el reto que ha puesto nuestro Dios el día de hoy? Así que espero que Dios hable a tu vida el día de hoy, mi hermano. Y no caigamos en ese error de esa frase que te decía: no tenemos tiempo para Dios, pero queremos pasar una eternidad con Él. Bastante irónico, ¿verdad? Bueno, cierra ahí tus ojos. Vamos a ir en oración delante del Señor y que hable a nuestras vidas a través de la lectura que tendremos el día de hoy. Padre, te damos gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque suples tu palabra para que nosotros podamos aprender y conocer de ella. Háblanos, Señor, a través de ella. Pon un reto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Danos el valor, la valentía, para que podamos nosotros responder. Presentarnos delante de ti como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Pero lo podremos hacer, Señor, si tu mano poderosa, si tu Espíritu está en nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y si apenas te estás conectando, bueno, que Dios te bendiga. A todos los que nos están viendo, nos ven de diferentes países. Es un tremendo gusto saber de que hay gente de muchos países que nos está viendo. Te voy a leer de donde sabemos que hay gente que nos está viendo. Hay gente que nos está viendo de los Estados Unidos, hay gente que nos está viendo de México, de Perú, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, Chile, Venezuela, Puerto Rico, Honduras, Bolivia, República Dominicana, Panamá y Paraguay. Es una tremenda bendición saber que hay mucha gente en tierras tan lejanas que nunca nos imaginaríamos poder llegar con este ministerio. Sin embargo, a través de estas plataformas es posible. Así que a cada uno de ustedes que está a la distancia en su momento en el momento en que pueden acceder a estas redes sociales y saber de que ustedes pudieron haber elegido ver cualquier cosa, sin embargo eligieron aprender la palabra de Dios. Eso es parte de la fidelidad. Así que yo sé que estas cosas Dios no las pasa desapercibidas.
porque esto refleja tu amor y tu deseo de conocer y de aprender. Y no es de que seamos los mejores maestros, pero nuestro deseo es poder enseñar aquello que hemos aprendido. Así que vamos a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14 estaremos leyendo del verso 1 hasta el 23 con la ayuda de Dios. Y aquí está en la pantalla para que tú puedas también ir leyendo. Espero que el tamaño de las letras sea lo suficientemente grande para que puedas seguir la lectura con nosotros. Dice la palabra de Dios así: aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Tú recordarás que ya ellos habían estado en una sinagoga, habían sido rechazados, se fueron para con los gentiles y luego tuvieron que salir de ese territorio y ahora están entrando a otro territorio porque la persecución es parte de la vida cristiana. Así que mi hermano, si estás pasando alguna especie de persecución por tu fe, Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 5, bienaventurados cuando os persigan por el evangelio. Así que debemos sentirnos gozosos de que nos persiguen porque estamos haciendo lo correcto y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sería muy triste que nos estuvieran persiguiendo porque estamos haciendo lo malo, porque estamos pecando, porque estamos robando o matando, que alguien nos busca para venganza. Eso sería muy triste, pero es de gozo cuando la persecución es el resultado de una vida santa y una vida obediente. Bueno, estos hombres ahora tuvieron que pasar a otro territorio, al territorio de Iconio, nos dice acá la escritura. Y ellos tienen un patrón, y este patrón es ir primero a las sinagogas. Primero van a la sinagoga con los judíos, expresan ahí el mensaje, predican el mensaje del Señor, y luego la gente o recibe o rechaza, pero ellos continúan la labor. Y Pablo tiene clara su misión. La misión de Pablo fue ser apóstol para los gentiles. Así que a manera de respeto y de amor a su gente, es de que primero va a los lugares de los judíos. En este caso, las sinagogas. Dice que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Y hablaron de tal manera, o sea, llevaron un mensaje tan elocuente, tan lleno de verdad, tan convincente, de tal manera que la multitud de judíos y asimismo de griegos creyeron. Gloria a Dios. ¿Te imaginas cuando tú lleves el mensaje del Señor y que todo mundo te crea? Una tremenda bendición. Dice que de tal manera hablaron que todos creyeron, judíos y griegos. Dice más, los judíos que no creían, o sea, había cierto grupo, siempre hay un grupo que no va a creer. Cuando tú lleves el mensaje del evangelio, mi hermano, no esperes que todo el mundo te acepte. Qué tremenda bendición sería que todo el mundo creyera esta verdad, pero siempre van a haber algunos que no van a creer. Bueno, el problema con los que no creen es de que se convierten en un conflicto, en un tropiezo para muchos de los que sí creen. Dice acá que los judíos que no creían excitaron o movieron o motivaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Había un grupo de judíos que no creyeron, pero no fueron con los judíos, sino que fueron con los gentiles. ¿Y qué dice? Corrompieron los ánimos. O sea, había un entusiasmo, había un gozo, había una alegría en el gentil. Ahora se veía perdonado, ahora se veía recibido por Dios, ahora se veía con la posibilidad de tener una relación cercana con Dios. Recuerda que por el hecho de ser gentil tenía ciertas limitaciones en cuanto a su relación con Dios de parte de la aceptación y la predicación que venía de los judíos en la sinagoga. Y cuando se les presenta este mensaje donde tienen una entrada libre y pueden acercarse al Padre de la Gloria con libertad, obvio que va a haber mucho gozo. De que hay perdón para sus pecados, va a haber mucho gozo.
de que no tienen que cargar ya con las culpas y las vergüenzas del pecado. Va a haber mucho gozo en esta gente y estaban animados. Sin embargo, dice que habían unos que no creían y eran judíos, y ellos corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concedido que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Viendo de que estaba este grupo de personas envenenando en la mente, el corazón de aquellos que sí estaban creyendo, ellos se vieron en la necesidad de quedarse ahí y quedarse por un tiempo más largo, un periodo más largo. Quizá tenían planes de pasar rápido, predicar el evangelio, a seguir avanzando, pero por la situación que se dio, se detuvieron ahí, dice, por mucho tiempo. Y estuvieron hablando con denuedo es como con valor. Estuvieron hablando con valor, y algo que tenían ellos era confianza en el Señor. Nos vamos a esperar, vamos a seguir hablando la verdad sin temor alguno, y tenemos que seguir confiando en el Señor, porque esta es la obra de Dios, esta es la iglesia de Dios la que está creciendo, y Cristo prometió de que Él edificaría su iglesia. Recuerda, mi hermano, mi hermana, la iglesia es de Cristo y la iglesia la edifica a Cristo. Él es el que la fortalece, Él es el que la sostiene. Nosotros simplemente somos siervos y debemos mantener una armonía entre nosotros y ayudarnos a mantenernos. De todas formas, Cristo es el que sostiene el todo. No es la iglesia la que sostiene a los hermanos, no es la iglesia la que sostiene a la iglesia en sí, es Dios el que sostiene la iglesia. A través del poder del Espíritu Santo nos ha dado tremendo poder para mantenernos vivos espiritualmente, fuertes espiritualmente, estables espiritualmente, ¿no? Dice que también hacían señales y hacían prodigios. Este es otro elemento importante en la predicación del evangelio que encontramos aquí en Hechos. Siempre que hay señales y prodigios, la gente le atrae eso, y esa es la oportunidad de los apóstoles o de los misioneros, en este caso de los que andan evangelizando, la oportunidad para comunicar el evangelio y la verdad de Dios. Hay un milagro, la gente llega y se predica el evangelio, ¿no? Así que el milagro es la herramienta que se usa para comunicar el evangelio, y es una herramienta para que aquel pueda creer en el evangelio. Esto es lo que estamos leyendo en la historia de la iglesia acá en el libro de Hechos. ¿Cómo iba de la mano el evangelio y los milagros? El evangelio y los milagros. Dice, y el verso 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Para este punto no han perdido tiempo los apóstoles para predicar el evangelio, pero tampoco han perdido tiempo los enemigos para estar dividiendo el corazón de aquellos que están creyendo. Es muy triste cuando hay personas que están creyendo en la verdad de Dios, en el evangelio, y de pronto hay alguien que dice, bueno, no es así, no lo tomes tan a pecho, no agarres tan en serio todo, no te vayas a convertir en un fanático, y comienzan esos comentarios a corromper los ánimos del que está creyendo. Debemos tener cuidado, no hacer que caigamos nosotros en ese error de que cuando veamos al nuevo hermanito que está llegando a la iglesia y está entrado y está encendido, de pronto nuestra vida de pecado se vea amenazada y tratemos de calmar el avanzar de los otros. Para no sentirnos nosotros con la responsabilidad de transformar nuestras vidas. A veces sabemos de que tenemos pecado en nuestra vida y tratamos de ocultarlo, haciéndole ver a otros de que no lo tomes tan a pecho esto de la iglesia. Tú estás bien, sigue como vas. Y pudiéramos corromper así el ánimo del nuevo, del recién convertido. Es triste cuando somos una piedra de tropiezo para el que va avanzando en su vida espiritual. Asegúrate, mi hermano, mi hermana, de que tu vida, tu testimonio, tus palabras, tus comentarios no sean una piedra de tropiezo para aquellos que están avanzando en su espiritualidad. Meternos con la iglesia de Cristo es un tremendo problema. Es la amada del Señor. Verso 4. La gente de la ciudad dice que estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles.
Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, o sea, va escalando ya no era simplemente una molestia, pasó a un enojo, se convirtió en una división y ahora estamos llegando a la violencia. Dice que se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Pero aquellos se enteraron del plan que había en esta gente. Dice, habiéndolo sabido, pues huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Bueno, vieron peligro, salieron huyendo, pero el verso 3 nos había dicho que ya se habían detenido ahí por mucho tiempo. Así que mientras ellos predicaban el evangelio, la división, las murmuraciones, las molestias, los enojos fueron creciendo, fueron avanzando, hasta el punto de ver la violencia como una necesidad. Hasta el punto de ver la violencia como algo bueno para defender lo que ellos creían o entendían, ¿no? ¿Cómo nuestra moralidad la podemos nosotros bajar, diluir, para alcanzar nuestros propósitos? Hay una tremenda enseñanza, mi hermano. ¿Cuáles son las metas, los sueños? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que a ti te gusta que pase, que suceda? ¿Cómo te gustaría que las cosas se manejaran? Asegúrate de que no bajes la moral, la santidad, la entrega y la fidelidad a Dios. No la bajes para alcanzar tus propósitos. Esto es lo que está sucediendo con esta gente. Bueno, Pablo y Bernabé deciden cambiar de lugar. Se fueron para Listra, se fueron para Derbe, que son ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y ahí, ¿qué hacían? Continuaban predicando el evangelio. Mi hermano, cuando leemos la vida de estos hombres, es una vida de discipulado, es una vida de entrega, es una vida de anunciar la verdad y el evangelio. No había descanso en cuanto a predicar el evangelio. Cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, tú no puedes, creo yo a mi juicio, negarte a esa fuerza de ese llamado. Y simplemente lo haces. Quizá lo hagamos a veces a regañadientes. Quizá cometamos errores en la práctica. Pero hay un algo que te inquieta y tienes que hacerlo. Y lo podemos ver en estos hombres. No importa el peligro, no importa la amenaza, no importa la persecución, no importa lo que tengan que enfrentar, ellos continúan predicando el evangelio. Y cuando sus vidas corren peligro, se van a otro lugar y allá predican el evangelio. Y si ahí hay problemas, se mueven a otro lugar. ¿Y qué van a hacer? Van a predicar el evangelio. Ellos no entran en un estado de ansiedad, qué sé yo, de desesperación. Ellos no se encierran en su cuarto a llorar y diciendo, Dios mío, ¿por qué me pasa esto si lo que yo hago es nada más el bien? Ellos no están viendo lo bueno que hacen y lo malo que les pasa. Y yo creo que el elemento clave para continuar haciendo lo que el Señor nos ha pedido haciendo sin que estas cosas interfieran en gran manera en nuestro avanzar, yo creo que la tremenda clave acá es el Espíritu Santo de Dios llenando, gobernando la vida. Porque cuando Él gobierna nuestra vida, quiere decir que nosotros no gobernamos nuestra vida. Quiere decir que hemos muerto a nosotros mismos. Recuerda que Pablo decía, el vivir es Cristo. Y eso implica de que cada momento de su vida iba a ser invertido en Jesucristo. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Lo vemos. Cada momento de su vida lo ha invertido en la predicación de Jesucristo. Este hombre donde estuviera estaba hablando de Jesucristo. Cuando está en la cárcel, habla de Jesucristo. Cuando está en las calles, habla de Jesucristo. Cuando está en las tiendas, cuando está en el parque, cuando está en el campo, donde quiera que esté, habla de Jesucristo. Y por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Que nuestra vida, mis hermanos, sea Jesucristo.
Dice el verso 8 en adelante. Estaban hablando, recuerda de que se habían ido a Listra y a Derbe, que eran ciudades de Licaonia, y también a las regiones que están alrededor, circunvecinas, las que estaban ahí predicando el evangelio. Bueno, dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y a mí me causa cierta gracia la forma en que Lucas habla de esto, por si no lo entendimos a la primera, porque dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. ¿Cómo así? Bueno, estaba cojo de nacimiento. ¿Cómo así? Bueno, jamás había andado, pues. Nos dice lo mismo de tres maneras para que agarremos el punto de que aquí hay un hombre que nunca en su vida se ha podido poner sobre sus dos pies. Y esto ha sido desde su nacimiento. Nos está hablando de un milagro extraordinario. No es lo mismo, mi hermano, que en el camino te rompas una pierna y se te sane y sigas caminando, a aquellos pies que nunca han tenido vida, diríamos prácticamente. Este es uno de esos milagros tremendos que vimos en la vida de Jesucristo allá en los evangelios. Dice que este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Eso es interesante. Escuchó este hombre que es cojo, que está imposibilitado, que nunca ha caminado en su vida, escuchó el mensaje de Pablo, la predicación de Pablo. Y Pablo dice que cuando lo ve, fija sus ojos sobre él y descubre algo, que tenía fe para ser sanado. Esto es clave, mi hermano, porque muchas veces nosotros confundimos, o al menos a mi juicio creo yo que muchas veces confundimos este asunto de la fe. Aquí no está diciendo de que este hombre tiene una fe para recibir un milagro de sanidad. Aquí no está diciendo que este hombre tiene fe para recibir un milagro de sanidad. A veces nos venden la idea de que no recibiste tu milagro porque no tuviste suficiente fe. Eso es mentira, porque Dios hizo milagros aunque la gente no tuviera fe. Claro que sí. ¿Te acuerdas del papá de Juan el Bautista? Un hombre que dudó y quedó mudo. Bueno, el milagro de todas maneras se hizo. Doble milagro. El primero fue quedar mudo y el segundo es de que naciera Juan el Bautista. Pero no había creído. Así que ahí tenemos un ejemplo de alguien que no creyó, sin embargo el milagro se había hecho. Y aquí en la historia de Hechos te hemos leído también la otra, una muy chistosa, cuando están presos, está Pedro preso y están orando los hermanos reunidos para que Pedro salga. Y cuando Pedro llega y toca la puerta, una muchacha escucha de que Pedro está afuera, pero no abre la puerta de la gran emoción. Le habla a los que están orando y los que están orando dicen, tú estás loca, ha de ser su ángel, qué sé yo. Y comienza esa discusión teológica entre ellos. ¿Es o no es Pedro? Y Pedro está allá afuera. ¡Hey, aquí estoy afuera! Claramente, ellos están orando, pero no creen que vaya a suceder el milagro. Diríamos ahí, poca fe. Jesucristo calmó la tormenta del mar y les dijo a ellos, hombres de poca fe. O sea, no había fe, sin embargo el milagro sucede. A lo que voy, mi hermano, es de que lo que este pasaje nos está diciendo es de que este hombre escuchó el mensaje y creyó el mensaje. Creyó la verdad. Creyó que Cristo era su Salvador. Creyó que Cristo le había perdonado, le perdonaba sus pecados. Creyó que podía tener vida eterna a través de Jesucristo. Esa es la fe. Y entonces Pablo vio que este hombre tenía esa fe y fue sanado. Dijo a gran voz, dice el verso 10, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ese es otro milagro. Nunca ha caminado. Y ahora que tiene piernas totalmente nuevas, un evento totalmente nuevo para él, es capaz de saltar y es capaz de caminar. Hermano, cuando
Cuando tú te compras una bicicleta y por primera vez te subes a una bicicleta, necesitas tiempo para practicar, porque tú no naciste montado en una bicicleta, ¿no? Y necesitamos tiempo para agarrar el equilibrio, para pedalear, para hacer fuerza y para ir creando ciertas habilidades, qué sé yo, para el uso eficaz de una bicicleta. Bueno, imagínate que nunca has caminado en tu vida y te dan piernas. Necesitas hacer el equilibrio, necesitas el balance, crear la fuerza correcta también en las piernas. Y este hombre a primeras dice que saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. La gente dice: wow, mira lo que ha pasado, un milagro tremendo. Estos son dioses que vinieron en forma de hombres. Presentémosles adoración. Dice: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Eso quiere decir que ahí no fueron primero a una sinagoga. Posiblemente no hay sinagoga en el área. Quizá hayan judíos, pero quizá no hay una sinagoga en el área. Por eso rápidamente lo que nosotros vemos es gentiles, vemos paganismo y no vemos el patrón que hemos visto en los otros lugares, donde primero va a la sinagoga y después se va para con los gentiles, ¿no? Anteriormente fue una sinagoga, pero los sacaron de ahí, tuvieron que cambiar de territorio. Dice el verso 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces rápidamente les pusieron los nombres también. Tú vas a ser Júpiter, Bernabé, porque tú eres el que anda ayudando a Mercurio, que es Pablo, ¿no? Y entonces había un templo ahí, un templo pagano, y llamaron al sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Y trajo toros y trajo guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Entonces viene la multitud, vienen con sus prácticas paganas, vienen entregando lo que ellos entienden y conocen, y quieren presentarle sacrificios ahora a Pablo y a Bernabé. Este es el momento de gloria. Este es el momento. Mira, mi hermano, yo veo aquí un tremendo momento de tentación, pero si hay poder de Dios, si está el Espíritu Santo llenando el corazón de esta gente, van a ser capaces de discernir y dar los pasos y tomar las decisiones correctas. Porque Pablo y Bernabé son expulsados de otras ciudades. Los iban a apedrear, los iban a matar y salen huyendo. No son bienvenidos a donde van. Van, algunos creen, pero otros les odian y buscan la muerte de ellos. Y hacen lo imposible para poderlos sacar de su territorio. Que se vayan de aquí, no los queremos aquí. Y ellos continúan a pesar de la persecución, a pesar del odio, a pesar del rechazo, a pesar de las amenazas, a pesar de los, qué sé yo, de lo difícil que se pone la obra. Ellos continúan y ahora llegan a un lugar donde la gente los recibe y los exalta como dioses. Esta es una tremenda tentación, porque por todo el tiempo han sido rechazados y la muerte y la vida de ellos ha corrido peligro. Sin embargo, ahora están en un momento diferente. Algunos de nosotros quizá caeríamos en la tentación y decir: wow, hasta que nos tratan como lo que somos. Démonos esta oportunidad de disfrutar el amor de esta gente. Démonos la oportunidad de disfrutar de las bendiciones que nos traen. Démonos la oportunidad de recibir con los brazos abiertos sus halagos. No es lo que ellos hacen, porque ellos están llenos del Espíritu Santo y ellos saben de que el único digno de recibir alabanza y gloria es Dios. Y Dios dijo: no compartiré con nadie mi gloria. Este es un terreno delicado, este es un terreno espinoso,
pero el que está lleno del Espíritu de Dios saldrá totalmente librado de él. Dice que el sacerdote, verso 13, de Júpiter, estaba ahí el templo frente a la ciudad, y trajeron toros y trajeron guirnaldas delante de las puertas, y hay una multitud, y querían ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. Sin embargo, verso 14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles, y aquí se les llama apóstol a Bernabé y a Pablo. Hay dos tipos de personajes en la escritura que llevan el nombre de apóstol. Uno es el apóstol de Jesucristo, y de esos son los que Cristo escogió, más Pablo. Pablo fue escogido por Cristo. Tú has leído, hemos ya leído la historia que Cristo se le aparece. Y el mismo Jesucristo resucitado es el que instruye a Pablo en cuanto al evangelio por mucho tiempo, no solamente una aparición. Y tenemos los otros apóstoles. Apóstol lo que quiere decir es enviado. Entonces hay una tremenda diferencia entre el enviado por Jesucristo y otros que son enviados por la iglesia. Porque esta es una palabra que lo que quiere decir es enviado. Así que no confundamos a Bernabé como apóstol y a Pablo como apóstol. Aquí se nos menciona que son apóstoles porque fueron enviados por la iglesia, ¿te recuerdas? Para ir a predicar el evangelio. Dice: cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron contra la multitud. El rasgar las ropas era esta idea de humillación, de estar avergonzados, de rechazo hacia algo. Ellos rasgaron sus ropas y se fueron hacia donde está toda la gente y comienzan a gritar: varones, ¿por qué están haciendo ustedes esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas cosas que ustedes están haciendo ahorita se conviertan al Dios vivo, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que hizo mar y todo lo que en ellos hay. No confundan. Nuestro mensaje, mis hermanos, no es para recibir gloria y alabanza. Nuestro mensaje es para que esas prácticas de darle gloria y alabanza a la creación las cambiemos y comencemos a darle gloria al único que merece la gloria, que este es Dios, el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Dice verso 16: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea, de que hubo un tiempo, mis hermanos, dice Pablo acá, hubo un tiempo en que Dios le dejó a la gente que hiciera como bien le parecía. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, dejó que la gente hiciera lo que quisiera, lo que bien le parecía. Sin embargo, su mano siguió sustentando y tenemos testimonio. Lo que sucede es testimonio del cuidado de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Y verso 18: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. De todas maneras, hubieron algunos que ofrecieron sacrificio a Mercurio y a Júpiter. Un tremendo situación en la que se encuentra ahorita Bernabé y Pablo. Y digo tremenda porque ellos han entendido la verdad de Dios. Conocen la verdad del Señor. Y saben lo que Dios ha pedido y ha demandado en la vida de cada uno de nosotros. Y ellos saben que recibir el halago, recibir el alarde de otros es pecaminoso, es peligroso, enciende el ego, despierta el ego y podemos caer nosotros en el error de vernos muy importantes y quitarle importancia a lo que realmente es importante. En este caso, ellos disfrutar de pronto de todo esto que se les ofrece. Tremenda tentación a la que ellos se enfrentaron y tuvieron que negarse
a eso. Muy delicada nuestra vida como iglesia, mis hermanos, porque es tan fácil caer en ciertos pecados que por nuestra ignorancia, que por nuestra inmadurez, y desgraciadamente en nuestras iglesias hay mucha inmadurez. Lamentablemente por la inmadurez hay cosas malas que creemos que son buenas. Hay cosas malas que aceptamos como buenas. Y lo peor de todo es de que hayan cosas malas y las promovamos como cosas buenas. Eso es peligroso. Que caigamos en ese error y nos convirtamos nosotros en un tropiezo de aquellos que están encontrándose y encontrando su salvación en el Señor, y perturbemos nosotros el avanzar de sus vidas. Eso es algo muy peligroso. Dice el verso 18, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Algunos no lo hicieron, otros sí lo hicieron, pero ellos dieron testimonio de que para ellos no debía ser ninguna gloria ni alabanza, sino que solamente al Dios digno de esta alabanza y de esta adoración. Ahí hay un tremendo ejemplo de vencer la tentación a través de la llenura del Espíritu Santo, ser sabios para nosotros ver cuando podemos estar en esos momentos de tentación y salir huyendo de ahí y enfrentar. Ellos se armaron de valor y dijeron, no, espera, esto que está pasando no es correcto, yo no puedo seguir, yo no puedo aceptar y recibir la adoración y la alabanza de ustedes, porque solamente a Dios le pertenece la alabanza y la adoración. Yo no puedo aceptar eso para mí. Y así que se arman de valor y enfrentan una multitud. Ahí también hay peligro. Hay peligro, no hace que la multitud se enoje y termine quitándoles la vida. Bueno, el cristiano, el que ama a Dios y el que está cumpliendo la voluntad de Dios, se va a ver visto en muchos de estos problemas. Así que es necesario, mi hermano, mi hermana, de que tú vayas calculando ya el sacrificio que el cristiano debe pagar por su fe. Ahí es donde Cristo nos enseñó que teníamos nosotros que cargar nuestra cruz. También dijo que teníamos que morir a nosotros mismos para que Él fuera exaltado. Tenemos que repetir aquello que se habla en la escritura de Juan el Bautista, cuando él dice, es necesario que yo mengüe, o sea, que yo me haga pequeño y vaya desapareciendo, para que Él crezca. La necesidad que tenemos nosotros como iglesia de ir desapareciendo nuestro ser, a morir a nosotros mismos, para que lo que vayan haciendo más o apareciendo más sea la vida de Jesucristo. Que tu vida, mi hermano, desaparezca y que lo único que haya en ti sea la vida de Cristo. Que la gente cuando te vea a ti no te vea a ti, sino que vea a Cristo. Vea el mensaje de Cristo, vea el perdón de Cristo, vea el amor de Cristo, vea la relación de Cristo, vea la salvación de Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta que tenemos. Y esa es la meta que Dios tiene para con nosotros. En Romanos capítulo 8 se nos habla del plan que tiene Dios para nuestras vidas. De que seamos imagen del Cristo. Que seamos como una especie de copia de Jesucristo. Obvio, no llegaremos a la altura. Porque Él es el mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. No llegaremos a esa altura. Pero cada vez debemos parecernos más y más y más. Eso quiere decir que cada vez debemos ir desapareciendo nosotros. Y es un esfuerzo que tú y yo debemos hacer, un sacrificio que tú y yo debemos hacer. Hay mucho en nosotros que todavía necesitamos matar, desaparecer. ¿Ok? Bueno, pues vamos a seguir nuestra lectura, verso 19. Dice la palabra del Señor en el verso 19. Estaremos leyendo el 19 hasta el 23 en nuestro estudio del día de hoy. A la siguiente semana continuaremos con el 24 en adelante. Dice verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio
Recuerda que había un grupo organizado que todavía viene persiguiendo a Pablo y a Bernabé con la intención de quitarle la vida, de destruir la obra que están haciendo, porque la iglesia tiene enemigos que no descansan. Así que ¿por qué la iglesia debe descansar si sus enemigos no descansan? Recuerda que la escritura dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Nos muestra la imagen de esta fiera que está dispuesta a destruir y que no está descansando, tiene un objetivo, está buscando. Así que no seas tú la presa, mi hermano, del diablo. Jesucristo dijo: mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Así que vemos una constancia, así que como iglesia debemos ser constantes también. Mira, los enemigos son constantes. Vinieron judíos de Antioquía y de Iconio. Si allá se junta un grupo más grande, nosotros venimos desde Antioquía, los venimos persiguiendo. Oh, ya pasaron por aquí. Sí, bueno, juntémonos y entonces vayamos a donde ellos se fueron. Y persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, ahora llegó el asunto fuerte y ya violento. Apedrearon a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y regresaron otra vez. Vamos a leerlo otra vez. Recuerda, viene el grupo de Antioquía, de Iconio. Ahí se encuentra la multitud. Vamos a apedrear a Pablo. Y lo apedrearon. Le arrastraron fuera de la ciudad. Entonces estas son escenas violentas que relata la escritura. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo, mi hermano? Está anunciando el amor de... No está haciendo nada malo. No está ocasionándole daño a nadie. No está asesinando a nadie. No está violando a nadie, no está golpeando a nadie, no le está robando a nadie, está haciendo la voluntad de Dios. Ese es el tipo de maldad en la humanidad, de que aquel que está haciendo lo correcto y la voluntad de Dios, todo el odio del diablo va hacia ese tipo de personas. Mi hermano, mi hermana, no nos asustemos ni nos detengamos cuando vienen las situaciones difíciles a consecuencia del evangelio. Situaciones difíciles nos van a llegar toda la vida, pero hay algunas que nos llegan porque somos santos, porque vivimos de una forma santa, porque vivimos de una forma entregada, porque vivimos de una forma correcta, porque vivimos de una forma verdadera. Eso va a traer problemas a nuestra vida también. Vinieron estos judíos, juntan un montón, le arrastran al Pablo hasta fuera de la ciudad, le apedrearon y lo dejan ahí tirado pensando que estaba muerto. Bueno, organizo mejor la historia. Lo apedrearon y se lo llevan arrastrando fuera de la ciudad y allá lo dejan. Dijeron: usted ya se murió, aquí que se quede. Y se fueron celebrando. Sin embargo, los discípulos, los que han creído, los que han escuchado el evangelio, llegaron a donde está el pobre Pablo tirado en el suelo, todo apedreado, ensangrentado. Me imagino su ropa manchada de sangre, me imagino la cara llena de heridas, de aberturas, de moretones. Un asunto desastroso. Para que tú des por muerto a alguien después de darle pedradas, mi hermano, quiere decir de que hubieron fracturas, de que hubieron daños fuertes. Por esa razón, el teólogo y predicador David Pawson, él cree que en esta escena, él cree que Pablo murió. Él dice, por la descripción que hay, dice él, bueno, esa es su idea. Esto no es para que lo creas o no lo creas, pero es interesante saber qué es lo que otros que han estudiado mucho piensan. Y él dice, para mí él murió ahí, y creo que fue resucitado por Dios, porque hay una obra que debe continuar. Y es que cuando te detienes a ver con detalle la situación, si nos detenemos a ver cómo esta gente mataba a otros con piedras y llegan al punto de creer que este ha muerto, esta gente, desgraciadamente, es gente que tiene experiencia en matar a otros con piedras. Entonces, por eso este hermano cree que este Pablo acá murió.
y que fue resucitado. Le rodearon los discípulos, se levantó y ¿qué hizo? Entró a la ciudad. ¿Y qué hizo al día siguiente? Con sus moretones, con sus huesos rotos quizá, con la cara desfigurada. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Se fueron para otra ciudad. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Este hombre se levanta de la muerte y se va para otra ciudad y predica el evangelio. Él no se quedó en una camilla en recuperación. Él no se quedó en una camilla comiendo gelatina mientras se recupera. Él no se quedó tirado en una cama siendo atendido para que se le borren sus moretones. Él no le dio vergüenza salir a la calle con los moretones en la cara, con las heridas quizá todavía sangrando, quizá algunas infectadas. Él salió y continuó haciendo la voluntad. ¿Ves la entrega de este hombre? Dime, mi hermano, si al detenernos a ver la entrega de este discípulo de Cristo no nos pone un peso a nosotros y una responsabilidad más grande en cuanto a la vida y la alma de aquel que está allá afuera que se está perdiendo. Tenemos que anunciar el evangelio y tenemos que entregar la vida anunciando el evangelio. Pablo nos da ese testimonio. Él entrega lo que es por la causa de Cristo. Y ahí te dejo esa pregunta, mi hermano. ¿Estás tú dispuesto a entregar todo por la causa de Cristo? Porque a eso nos llama el cristianismo. A morir a nosotros mismos y dejar todo por la causa de Cristo. Dice el verso 22, confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esa palabra que golpea fuerte, mi hermano, que dice, es necesario. O sea, esto es parte para que suceda. Para que nosotros entremos al reino de Dios, se necesita, es indispensable que crucemos muchas tribulaciones. La vida cristiana es una vida de tribulaciones. Sí, mi hermano, mi hermana, puedes llorar, puedes entristecerse momentáneamente, no caigas en una tristeza que se convierta en depresión. No, deja eso ya no para después, ya eso quítalo de tu vida. Es necesario vivir momentos de tribulación, porque ese es el camino que lleva al reino de Dios. Verso 23. Y constituyendo ancianos en cada iglesia, o sea, se formaron los grupos, se organizaron y ahora ponen los líderes. El anciano es el que se va a encargar de la dirección del grupo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado y habiendo ayunado, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tremendo testimonio que nos deja Pablo, que a través de una vida sacrificial, los resultados son grandes. Recuerda, mi hermano, que la recompensa la recibiremos en la eternidad, cuando estemos con el Padre. Ahí tendremos nuestra recompensa para con el Señor. Él es nuestra porción, Él es nuestra herencia, Él es nuestro gozo, Él es nuestro enfoque, Él debe ser nuestro motor, Él debe ser nuestro combustible, Él debe ser nuestra pasión. Veamos la historia de estos hombres y aprendamos de la entrega y aprendamos de los sacrificios que debemos pasar como iglesia. Estamos aquí de pasada, mi hermano. Esto no es nuestro lugar de estancia.
aquí vamos de pasada. Nuestro corazón no debe apegarse a nada de lo que está aquí. Nuestro corazón debe estar puesto en las cosas eternas. Cristo nos enseñó que debíamos hacer tesoros en el cielo, no acá en la tierra. Hagamos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque aquí el orín y la polilla corrompen. Pongamos nuestra mirada y nuestro enfoque en las cosas de arriba. Así es que aquí vimos a un par de hombres que van de peligro en peligro, que van de faena en faena, que van de sacrificio en sacrificio, que van de tribulación en tribulación, pero no se detienen, ni caen en pecado ni tentación, sino que tienen la mirada puesta en el Dios eterno, en el Dios de verdad, en el Dios que recompensa, en el Dios que les llamó. Mi hermano, te llamó a ti el Señor a ser su discípulo. Una pregunta para que medites. ¿Te llamó el Señor para ser discípulo de Él? ¿Te pidió el Señor, mi hermano, que hicieras discípulos? ¿Te pidió que salieras e hicieras discípulos para Él? Preguntas en las que tienes que meditar y preguntas que tarde o temprano tendrás que responder delante del Señor. Espero que haya hablado el Señor a tu vida, habló a la mía. Vuelve a leer esto, vuelve a escuchar el video. Si te sirvió de algo, compártelo, dale un like. Si no te has inscrito, inscríbete. Déjale saber a alguien que aquí estamos leyendo la escritura, alguien que quizá le interese conocer más del Señor. Déjale saber de que aquí hay un lugar donde nos sentamos a leer la palabra del Señor y que juntos vamos aprendiendo y vamos tomando retos, los retos que el Señor pone en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por el día de hoy, la oportunidad que nos diste de acercarnos a tu palabra con tal libertad y de darnos la sabiduría también para entender. Danos la fortaleza, danos el amor, danos la paciencia, danos lo necesario, Señor, para que podamos nosotros cumplir nuestra responsabilidad. La responsabilidad que nos has dado para contigo, para con el reino, para con el mundo. Ayúdanos a hacer luz y ayúdanos a hacer sal. Gracias, Padre, te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano. Y una vez más, saludos hasta México, hasta Perú, hasta Argentina, hasta Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile, Venezuela, Puerto Rico, Honduras, Bolivia, República Dominicana, Panamá, Paraguay y acá en Estados Unidos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Los amamos en el amor del Señor. Recuerda, miércoles y viernes estamos aquí a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde nuestro servicio dominical. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.